buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más al tercer y último día de estos diálogos urbanos que están siendo 3 días de debates y reflexiones sobre la construcción colectiva de los espacios públicos. Recordamos que para recibir la relatoría del encuentro solo tenés que registrarte en montevideo.gu.uy/diálogos urbanos, todo junto, y para comentar el evento en las redes sociales usa la hashtag Diálogos Urbanos, también todo junto en minúsculas. El wifi en esta sala es muy sencillo, es wifi, así juntito en minúsculas, y la contraseña es Montevideo también en minúsculas. Empezamos las reflexiones e intercambios de hoy con la conferencia Lo Público, Lo Privado y Lo Común de Giuseppe Micciarelli. Hacemos un pequeño recuerdo que para esta conferencia va a haber traducción simultánea del italiano al castellano. Yo creo que todos ya tienen los aparatos de traducción, pero los que no tengan y quieran ir a buscar, vamos a dar algunos minutitos más para ir a buscar los aparatos ahí afuera a la salida de la sala. Giuseppe es abogado e investigador postdoctorado en la Universidad de Salerno, en Italia. Sus estudios recorren los campos de la filosofía política, la sociología y la filosofía del derecho. Como investigador y activista, desarrolló nuevas herramientas legales para reconocer las experiencias de lo común y el mutualismo en varias ciudades italianas, europeas, con un enfoque metodológico del uso creativo de la ley. Giuseppe trabaja como consultor para varias administraciones locales y asociaciones en el tema de la democracia participativa. Bienvenido, Giuseppe. Grazie a tutti e innanzitutto scusate se parlo italiano, ringrazio la traduttrice, ringrazio innanzitutto Silvana Pissano e l'Intendenza di Montevideo. E voglio proprio dire come ci siamo incontrati, perché non è una cosa indifferente. Silvana era in missione. Silvana está en misión porque todo lo que dijimos en esos días tan lindos son discursos que empiezan con la práctica. La misión era ver con sus propios ojos la práctica. Agradezco a ella y a Adriana Gogni y todos los que eligieron el grupo de Beatriz y otros el título de esa relación que es muy difícil, público, privado y común. Y yo elegí no modificarla porque de hecho es un tema complejo que atravesó los 2 días. Atravesó también algunas veces, inevitablemente poco claro. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre público y común? Es una diferencia de uso, de gestión, de propiedad. Hay una diferencia. Y muchas de las experiencias que escuchamos son asociaciones, cooperativas. Entonces, ¿por qué hablar de comunidad y no de sujetos privados? Para cada una de esas preguntas no hay respuestas fáciles y se puede entender muy bien si, por ejemplo, imaginamos la más clásica. Los bienes comunes son bienes de todos los seres humanos. Es equivocado, no solo porque es un riesgo, como para usar como siempre el masculino en esos casos, sino también porque si miramos esas imágenes, lo que son clásicamente entendidos como bienes comunes, nos damos cuenta de que hay algunos artificiales, digitales, pero algunos son naturales y no pueden ser comunes solo a los seres humanos. Son comunes a todo el ecosistema. Entonces nos encontramos ya frente a una dificultad. Entender el objeto de lo que estamos hablando, que no es nada fácil, ¿no? Para entender lo más interesante, la gramática de los bienes comunes, no tenemos que mirar los objetos, sino a las relaciones y a las dinámicas de poder y de uso que se generan con esos objetos. Y acá llegamos a lo que
se dio como valor a los bienes comunes a nivel mundial. Esta imagen para ustedes es una imagen de paz o de guerra. Parecería de paz. Pero en 1969, un estudio, Garrett Hardin, escribió un artículo llamado The Tragedy of the Commons, en el que imagina esa historia. Hay un ganado abierto, sin limitaciones, en el que cada pastor puede llevar su ganado, hasta que un pastor tiene la idea de llevar otro ganado y otro más, porque la utilidad de ese ganado son individuales, mientras que el daño que se creaba por usar el territorio estaba dividido entre todos los pastores. Hardin dice que esto produce la tragedia de los bienes comunes, porque habrá muchos pastores y mucho ganado y se destruirá eso. ¿Cuál es la solución? La propiedad privada. Si ponemos ahí unos canceles, unas puertas, haremos de manera que cada pastor esté atento a su propiedad y eso se pasará a las generaciones futuras y eso garantizará la supervivencia del ganado. Este cuento, evidentemente, es un poco simple. Antes que nada, porque el progreso tecnológico nos queda claro de que se usa de manera dictatorial el territorio, porque se usa cuanto más se pueda, destruyendo todo, y después, con la plata ganada, se va a comprar otros ganados. Pero esto está equivocado también por otra razón, porque tal vez el problema no es la falta de las reglas, sino la falta de reglas en el mercado. Y se podría decir, como dijo una importantísima estudiosa del premio Nobel, Elinor Ostrom, que este escenario es falso porque los pastores entre ellos se hablan y se organizan y hay herramientas neoinstitucionales que hacen crecer y nacer de manera espontánea formas organizativas por parte de las personas que usan los bienes comunes. Ahora, la cuestión no es elegir entre Hardin y Ostrom. Obviamente yo elegiría la segunda. Y estoy convencido de que su estudio importantísimo sobre decenas de casos de commons alrededor del mundo es real. Pero el problema es que real también es conflicto del que hablaba Hardin. Como dice Pierre Saint-Vallon, un teórico político francés muy bueno que escribe un libro sobre la edad de la autogestión. El problema es que en la base de la autogestión no hay ni antropología negativa ni una antropología positiva. Las dos se pueden verificar. Y entonces acá llegamos a la parte más interesante del por qué hablamos de commons y de commoning. El común es antes que nada un desafío y transferir ese desafío en el espacio urbano es la ocasión interesante porque cuando nos encontramos frente al desafío de la autogestión al interior de murallas bien definidas, de paredes, no es fácil. Piensen que en italiano la palabra beni comuni se traduce como cosas comunes del condominio. Y yo les desafío a pensar que una asamblea de un edificio sea algo democrático, porque es difícil la organización, pero es eso también lo lindo del desafío. Un tipo nuevo de bienes comunes son los bienes urbanos. Nos encontramos en el centro de una transformación que es política, social y económica.
Y obviamente les hablo del caso europeo. Para mí será un placer hablarlo con ustedes, porque voy a quedarme acá hasta el final de abril para estudiar algunos casos de acá. Y lo interesante es que estos espacios están abandonados, bienes públicos y bienes privados que no se usan más. En cualquier lugar en Europa, pero también acá me imagino, hay bienes que vienen dejados porque son ex lugares. Antes nos acordábamos de Marc Auger, que hablaba de no lugares. Estos en cambio son ex lugares, tenían un uso y ahora está completamente transformado, porque el centro de la transformación no son los inmuebles, sino los sujetos económicos, los actores políticos, que habían imaginado un tipo de uso de esos inmuebles. El Estado, con las escuelas, los hospitales. En Italia tenemos un montón de cuarteles abandonados, de iglesias, de hospitales. Y al mismo tiempo también una transformación a nivel económico. Piensen, por ejemplo, en cuanto hoy tienen un peso a nivel del discurso urbano, también las agencias y fundaciones internacionales que están atrás, por ejemplo, porque dan préstamos. Entonces, todos esos fantasmas que vagan alrededor de Europa, y no solo en Europa, nos hablan de un capitalismo que está cambiando de forma. Desde ese punto de vista, no nos sorprende entonces que muchos de esos bienes se han desarrollado unas políticas participativas. Existen ciudadanos que se declaran prontos en manejar esos bienes de manera gratuita, espontánea. Y entonces pueden ver acá, lo primero que tenemos que aclarar es que para una administración local es seguro, meritorio, tiene un mérito imaginar, dar la posibilidad a los ciudadanos de cuidar esos bienes, pero es solo un punto de partida. Porque si lo pensáramos como una llegada, no sería tan revolucionario. Es más, hay ciudadanos que se declaran prontos en donde el Estado no tenga plata, de hacerlo ellos con su responsabilidad. Entonces solo un loco diría que eso no se puede hacer. Entonces el problema es que atrás del abuso de esas herramientas que se difundieron, que en Italia se llaman, por ejemplo, pactos de compartimiento, que empezaron por un grupo que trabajaba en Bolonia, esas experiencias en realidad esconden otra estrategia, la de deresponsabilizar el público y descargar en los ciudadanos los costos de una serie de actividades que no existen más. Aprovechando también de la creatividad de los ciudadanos. Uno de los actores más importantes de la regeneración urbana son los artistas. Muchos artistas se encontraron a experimentar construyendo ateliers, talleres y exposiciones, organizando exposiciones en lugares abandonados. ¿Por qué? Porque salen poco. Y esto produce, por un lado, algo muy lindo. Y por otro lado, miren estas imágenes de Kreuzberg y Covent Garden, dos imágenes en las que el uso espontáneo de algunos artistas creó un valor inmueble para los propietarios de esa zona y gentrificó esa zona. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, la inteligencia colectiva hace que muchos actores sociales estén atentos a ese fenómeno, porque saben que sus acciones, también por lo que concierne bienes abandonados, riesgan crear un aumento del valor del inmueble de ese lugar.
porque son experiencias políticas y sociales de conflicto. Y yo en esos días escuché muchas. Acá yo les hago un ejemplo, no solo de Nápoles, de la ciudad de Nápoles, sino de una red de bienes comunes que se declaran emergentes. Entonces, cierto tipo de bienes comunes urbanos. Esta es solo la lista de las realidades presentes. Los que están en azul son las ciudades y se pueden dar cuenta de que desde este punto de vista, en algunos casos, encontramos asociaciones que tuvieron la concesión a través de una de las herramientas de las que él hablaba antes, y en otros casos, ocupaciones. En uno de los informes hechos, nos acordaban como uno de los casos de apropiaciones importantes de la plaza. La diferencia en este caso es que no es una apropiación transitoria. Es una apropiación que trata de ser definitiva. Y lo particular que pasó es que muchas de esas experiencias sociales empezaron definiéndose no solo como centros sociales ocupados, sino también como gramática de los bienes comunes. Por ejemplo, una extraordinaria experiencia de agricultura contadina, campesina. O, por ejemplo, miren a la izquierda, bueno, a su derecha, un centro sociale Leoncavallo, un centro social histórico italiano que se llama Espacio Público Autogestido. Entonces tenemos que entender lo que significa, porque desde ese punto de vista no son bienes naturalmente en común, como por ejemplo el del pastoreo, sino que son bienes que están hechos en común, o sea, un uso colectivo del bien. ¿Pero qué es ese uso colectivo? Entonces ahora me van a perdonar que yo voy a hacer un esquema muy simple, que puede ser útil por algunos, pero estoy convencido de que muchas experiencias y muchos actores y actrices acá saben muy bien que el uso colectivo se genera así. Vamos a imaginar el caso de uno de esos ex lugares recuperado y autogestionado por los ciudadanos, en el que en un momento de asamblea abierto, que es un momento muy importante de esas experiencias, un momento público de discusión, de propuestas, de asamblea, de presentación de propuestas, alguien pregunta presentar un libro sobre la aceleración económica, un tema político sobre el que seguramente no todos estarán de acuerdo. Hay quien se ocupa de crecimiento, quien se ocupa de campos, hay quien no se ocupa de eso porque está ahí por hacer otra cosa. Y se empieza a discutir cómo presentar ese libro, si presentar ese libro. Imaginamos 4 respuestas que pueden ejemplificar cómo se puede portar el público, el privado y el común. La primera respuesta es la del privado. Comercial, por ejemplo, imagínense en un hotel, pueden presentar todos los libros que quieras, pero me pagas y te doy la sala. Segunda respuesta, la del privado no profit, asociaciones, cooperativas. Desde este punto de vista, estos actores que desarrollan una función fundamental por el tejido cívico dirán, bueno, lindo tema, lo vamos a presentar, pero habrá tendencialmente una evaluación de los símbolos socios. Entonces, si por ejemplo la asociación que maneja ese lugar, porque tiene el título y porque se ocupa de ese crecimiento feliz, por ejemplo, podrá decir, bueno, ese tema lo vas a presentar a otro lado. Tenemos después otra posibilidad, la clásica del público, que es donde funciona bien, tiene un funcionario que se organiza, tiene una su agenda y dirá, se puede utilizar este espacio, ese lugar, en ese día, a esa hora. Tal vez con un precio base, pero es otra forma esa. Y acá llegamos
a otra forma de gestión que se desarrolla a todas las latitudes de manera muy interesante y muy parecida. Antes que nada, los sujetos que utilizan ese espacio no son los únicos titulares de ese derecho, no se sienten así, porque es un espacio de la comunidad. Ellos lo liberaron, ayudaron a organizarlo. Habrá una discusión en la asamblea, seguro aparecerán diferencias entre opiniones, pero el intento que se hará será el de intentar organizar, tal vez con muchas voces, la presentación del libro en cada caso. Acá quiero ser claro, en estos modelos no hay nada ecuménico, hay límites. Si en vez de ser un libro sobre la aceleración local, va a ser un libro sobre alguien que nega el holocausto, seguro en algunas de esas experiencias comunitarias se dirá no, porque hay límites, hay barreras exteriores que se pueden definir anticonstitucionales, por ejemplo, el antirracismo, el antifascismo, el antisexismo, que representan un límite. Antes que nada, sea claro que este límite lo tiene también el público. Yo espero que en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, si alguien pide presentar un libro sobre el holocausto, para negar el holocausto, la Intendencia no se lo da. Pero seguro la experiencia de autogestión va a ser un poco menos del público, pero mucho más que el privado. Porque el objetivo no es crear conformidad, afinidad, sino seguir adelante en la heterogeneidad y las diferencias. Desde ese punto de vista, lo más importante de los bienes comunes que nos pueden enseñar es que sobre todo esas prácticas es el intento de crear cierto tipo de comunidad. Yo acá quiero referirme a algunas palabras que me anoté, que se dijeron en estos días, a experiencias que ustedes invitaron acá. Interdependencia, espacios como creadores de comunidad, consentimiento, experimentación, proceso en vez que proyecto. Estas palabras son exactamente las palabras del commoning. Quiero decir pocas cosas acerca de eso. A menudo se dice que en estos casos no hay un proyecto, sino un proceso. Y acá empezamos a ver los momentos de fricción con lo jurídico, porque se pide generalmente cuando se quiere utilizar un espacio. Bueno, haces un proyecto, presentalo, y después haremos una evaluación en esos espacios que son indecisos. No se puede saber antes cuál es el proyecto, porque el proyecto es en continua abertura y experimentación, porque hay asambleas y momentos de discusión abierta, porque no se sabe quién va a entrar en esa puerta, porque el objetivo es justo eso, crear una puerta abierta de algo que en parte se conoce y en parte no. Y acá llegamos a otra palabra más compleja: comunidad. Miren que comunidad es una palabra muy linda, pero puede ser una pesadilla también. André Gorz habla de dos tipos de comunidad: una comunidad constitutiva y una comunidad cooperativa. La primera comunidad constitutiva es una comunidad originaria. Vos formas parte ya de la comunidad por nacimiento, lengua, religión, raza. Leimat. Eso es un tipo de comunidad muy peligroso, profundamente peligroso, porque no hace otra cosa que crear vínculos muy fuertes. Y después hay otra comunidad, la comunidad cooperativa, que se construye a partir de un territorio, obviamente, por supuesto, a partir de quien lo habita, pero de cosas que pueden cambiar y que pueden ser desvinculadas del territorio. Por ejemplo, la ayuda, la cooperación, comunidad de prácticas. No solo comunidades políticamente identitarias y afines. Ese tema de la comunidad es muy importante, porque si no tenemos cuidado y si el derecho no tiene cuidado,
cuando se dice que viene otorgado un espacio a alguien, si nosotros no damos, no tenemos cuidado con ese mecanismo, el riesgo que se corre es la privatopía. En los Estados Unidos no solo están explotando el Community Common Interest Development comune, otra vez, o sea, formas que pueden ver ahí en alto, en las que los ciudadanos de buen pasar construyen como unas celdas, digamos, y como pueden ver, todo esto construye un sistema de governance privada del espacio público. Hay muchos estudios, el de McKinsey, desde este punto de vista, se los aconsejo, es muy interesante. Y es esta una lección que tenemos, que sobre todo a partir de esta experiencia, de la autogestión como experiencia abierta, que hay que pensar en eso, porque normalmente podemos también organizarnos por grupos de afinidad cada vez más estrechos, identitarios. En cierto punto de vista es normal, es inevitable, pero necesitamos también espacios de encuentro, porque en el capitalismo contemporáneo construir círculos de afinidad no es un gesto revolucionario. Piensen, por ejemplo, en los nuevos espacios públicos, Facebook, Tinder, Amazon, sobre todo los social media. Son lugares donde no solo tenés un diálogo con quien tenés cerca, sino que es el algoritmo también que te sugiere quién puede ser tu amigo y quién puede ser afín. ¿Por qué se construye ese círculo de afinidad? Simplemente porque es más fácil pescar peces en un barril. Esa es la sociedad del profiling. Este sistema se construyó por el cluster marketing. Por eso muchos de esos socials son gratuitos. Se paga a través de otras cosas, la profilación, por ejemplo. Hay un estudio importante de Carl Sustein que en sus estudios vio justo como ver como también en el trabajo social se pueden producir efectos de radicalización que, por ejemplo, en los Estados Unidos son uno de los factores que hicieron ganar Donald Trump. El problema es que si el espacio común es el espacio de círculo de afinidad, cada uno escuchará la eco amplificada de su voz. Y esto no va a producir una sociedad mejor, sino una sociedad más obtusa, donde el verdadero poder está en quien tiene el filtro, en quien tiene el algoritmo, en quien tiene el anzuelo para pescar. De esto estamos seguros. Y vamos a estar seguros de que este anzuelo no lo tienen los utentes. Entonces, si queremos de verdad usar como punto de partida los bienes comunes, tenemos que entender que lo común tiene un enemigo, y el enemigo no es el público, sino la idea de común en la que cada uno se siente dueño en su propia casa, en el que cada uno piensa que su propia comunidad tiene más derechos que la de los demás. Y no es un caso que estos son exactamente los elementos sobre los cuales la derecha contemporánea alimenta su xenofobia. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que el común es un proceso no estrictamente identitario. Y podemos escuchar esas palabras, no estrictamente identitario, de transformación de las personas involucradas antes que los lugares. Es un proceso, queremos usar la palabra queer, es un proceso en el que no se pide por sí, sino partiendo de uno mismo. Se darán cuenta desde ese punto de vista como el tema de los bienes comunes, como decimos la revolución, o será ecologista y feminista o no serán bienes comunes.
Y como todos los procesos que tratan de cambiar de manera radical las cosas, en un momento nos encontramos con el poder constituido. En ese caso el derecho, yo soy jurista también, y desde ese punto de vista puedo decir que hay una transformación de lo jurídico que no nace de esta experiencia. Acá, si no me equivoco, Montevideo tiene la sede del Mercosur. En Europa se aprobó el CETA, el TTIP se suspendió y no se sabe dónde va a parar. Entre otras cosas, yo estudio lo que llamo Free Trade Governance, o sea, la governance de trade agreements, de los acuerdos comerciales sería. ¿Qué tiene que ver todo eso? Tiene que ver porque todas esas experiencias hay un sistema de creación del derecho desde abajo. Bajo no significa débil, significa simplemente que no lo hace el Estado, no lo hacen los órganos que son que son dueños del poder. La ex mercatoria, los acuerdos de Basilea, son todas experiencias de la soft law por las cuales todas las multinacionales y los bancos y las corporaciones sugieren a los gobiernos o construyen adentro de los sistemas de comercio global unas cámaras de cooperación y organización de las normativas que pasan a través de sistemas de lobbying. El derecho se está creando partiendo de esa experiencia. Si nosotros queremos ser dueños otra vez de una herramienta que no puede dejarse en las manos de algunos, tenemos que empezar a discutir de economía y derecho, que a menudo son dos cosas que tenemos la tendencia de dejar a un lado. Don Milani, un cura rojo, se definía, recordaba cada palabra como una patada en el culo. Y de hecho es así. ¿Cómo hacemos, de hecho, para ser dueños de nuevo del derecho? ¿Cómo hacemos? Y acá llegamos a la segunda parte. Hacer de manera que esa herramienta, esa modalidad, de autoorganización puede estar traducida de manera coherente por el derecho. Porque si el derecho la traduce de manera coherente y la traduce con algo que se le parece, ahí empiezan a aparecer los problemas. Algunos ejemplos que no nacen de mí, de cosas que se dijeron esos días. Alguien decía, es absurdo porque nos dicen que construyamos una asociación del presidente de tesorería, pero nosotros no lo tenemos, lo decidimos en asamblea. Bien. Otra cosa absurda, el proceso del consenso. En muchas de esas experiencias se decide por consentimiento. En algunos casos, en Italia tenemos un método democrático, que es votar. Pero no es obvio que sea la más democrática. Pueden ver cómo cada uno de esos paradigmas se esconde una costumbre, que es que el derecho es una herramienta para cambiar el derecho, para imponer al derecho la realidad de muchas experiencias de base, porque si no somos capaces de hacerlo partiendo de la forma, mañana tendremos otros problemas. Por ejemplo, pero se necesita pagar cierto tipo de fiscalidad por los conciertos, la música, el copyright, y se traduce en esos experimentos que tal vez son gratuitos, presentaciones sin que se tenga que pagar, con las mismas reglas que un cine, un teatro, pero son cosas diferentes que el derecho traduce de la misma manera. Y acá surge el problema. Entonces lo que intentamos hacer es un hacker jurídico.
Los juristas siempre interpretan las normas, no hay nada nuevo en eso. Pero dijimos, hagamos de manera de imaginar que esa forma de autoorganización pueda imponerse como herramienta también jurídica. ¿Dónde nace eso? En diferentes experiencias. Por ejemplo, ese asilo Filangieri, un espacio de 500 metros cuadrados, ocupado en 2012 en Nápoles, como los artistas de antes, que hablamos de antes, de Covent Garden, que dicen, no queremos que le pase lo mismo que le pasó a Covent Garden y a Kreuzberg. Estos ocupantes reconstruyeron cada vez más el espacio urbano. Pueden ver en las imágenes que donde había un espacio vacío construyeron un teatro. Este es otro tema muy complejo para recuperar los lugares, cuáles son las reglas típicas del público y del privado, no funcionan por lo común y tenemos que imaginar nuevas. Acá se construyó un salón de danza. ¿Y cómo se decide en ese espacio? Se decide así, en círculo, en asamblea. Y no es solo una asamblea, hay mucha mesa de trabajo. Acá ven a algunos se llaman subcomisiones, acá las llamamos mesas, pero no es ni más ni menos que un ecosistema de asamblea. Desde ese punto de vista, el intento fue el de inventar y de imaginar cómo traducir este autosistema. Pero ¿por qué tenemos que traducirlo? El derecho espontáneo e inmanente. Es un proceso que sigue transformándose. Es espontáneo, es inmanente y en continua transformación. El problema es que cuando la praxis se fundan simplemente sobre un mecanismo inteligible de quien participa, inevitablemente se excluye a todos los que vienen después. Piensen, por ejemplo, en la confianza. La confianza es un elemento fundamental de cualquier experiencia. Estas experiencias imaginan modelos y sistemas para crear confianza de manera no verbal. Uno de los problemas de la confianza, en este, por ejemplo, la feminista Jo Freeman da una lección importante, dice que siempre tenemos más confianza de lo que conocemos. Y si nosotros somos un buen grupo que funciona perfectamente, los 10 que vendrán después, bueno, tardarán un poco para entender, no está dicho que esperen todo el tiempo para entender, y pueden correr el riesgo de no tener la misma fiducia, la misma confianza que los demás. Y este es el problema que tenemos que contrastar con el común como una comunidad cerrada, es imaginar formas nuevas. Por ejemplo, pensar en las formas comunes. La libertad tiene sus formas, de Bookchin. Y la otra frase que pueden leer ahí abajo, hablando de la Revolución Americana y de la Francesa, dice: no hay nada más inútil que una rebelión y una liberación si no son seguidas por la constitución de la libertad recientemente adquirida. ¿Cómo podemos imaginar entonces nuevas instituciones que sean diferentes y que puedan nacer justo de una inteligencia práctica que está en continua transformación? Porque el derecho no está escrito en las tablas de Moisés, sino que se cambia cada día. Y puede ser solo una de las herramientas como para ponerse de acuerdo. Lo importante es acordarse que no existe en el mercado una mano invisible y no existe ni siquiera la cooperación, la mano invisible. Hay veces en las que autores que hablan de commoning y bienes comunes dan por sentado que el commoning exista, y claro que existe. Pero justo si nos quedamos en esas experiencias, sabemos que el riesgo más grande
no es el hecho de que los saquen o la plata, sino el conflicto interno. Y ese es uno de los desafíos más interesantes, porque tenemos ganas, porque podemos decir democracia, imaginemos más democracia, pero la democracia, antes de ser la solución, es el problema. Poner muchas cabezas juntas es un problema. Una de las imágenes que les mostré antes, bueno, se la digo nomás, es una imagen que dice en napolitano: ogni capo è un tribunal, cada cabeza. Estoy teniendo solidaridad. Cada cabeza da su juicio. Cada cabeza su juicio. Y muchas cabezas juntas en un círculo no es fácil. Y por eso otra de las palabras importantes que se dijo ayer fue lentitud. Son procesos lentos. Pero una vez más, miren que lentitud y poner juntos no son palabras equivocadas. Son palabras que en realidad producen un cambio exactamente donde hay que producirlo. Porque uno de los problemas de las democracias representativas contemporáneas es la velocidad. Porque la velocidad es pariente de la verticalización del poder. Entonces se desarrollan comisarios, autoritarios, superdelegados, y toda una serie de sujetos que para decidir rápido tienen que ser personificados por una persona, no más. Entonces estamos desestructurando algunas de esas cosas a través de esas prácticas. Si, por ejemplo, algunas de esas experiencias quieren contrastar un abuso de la propiedad privada, bueno, hay que empezar a hacerlo por uno mismo. Empezar por no pensar que somos dueños nosotros mismos de un espacio. Y aún, ¿cómo podemos inventar otra cosa? El derecho como la política no inventa nada. Por ejemplo, la ley de la termodinámica, las cosas se transforman. Y una de las cosas que hicimos fue tomar un antiguo instituto que existe en Italia, y después descubrimos que existe en otros lugares en Europa, no sé si también acá en América Latina, lo descubriremos, de usos colectivos. Los usos colectivos eran tierras y eran usos como, por ejemplo, para talar los bosques. Tenés unos bosques en los que no hay solo un común, sino tal vez 4, y los ciudadanos de esas zonas tenían el derecho de ir a talar los bosques, construyendo sus reglas, construyendo unas instituciones que organizaban el sistema de apropiación y de intercambio. Nosotros usamos eso, que se llama uso cívico, o sea, usos cívicos, y los transferimos en el espacio urbano. Entonces ahí donde tenías derecho de talar los bosques o espacios para utilizar computadoras y, por ejemplo, donde había el derecho al pastoreo, o para, por ejemplo, construir un orto urbano. Ahí donde había el derecho de recoger hongos, nosotros imaginamos derechos de construir plataformas para compartir cine, teatro, música, performance y todo lo que puede existir. Ahí donde había áreas de pesca, por ejemplo, en Venecia. Hay una batalla que se está haciendo en Venecia y, por ejemplo, hay ejemplos de commoning. Estamos empezando a pensar juntos usar esta herramienta donde no se pesque, sino que se pueda encontrar un taller de artesanía, por ejemplo. Desde ese punto de vista, no hay concesión a ningún sujeto jurídico, pero no porque no existan, sino porque son muchos.
Entonces, ¿cómo hacemos para traducir el uso cívico y urbano? Escribimos una declaración de uso colectivo. O sea, empezamos a tomar como praxis, claro, ¿cómo se hace usar ese espacio? ¿Cómo se hace si yo quiero tener un curso? Entonces intentamos traducir eso en un lenguaje que el derecho pudiera reconocer. Escribimos 23 artículos. Esto lo hizo el asilo. Ahora otros espacios escribieron otras. 6 artículos, 5, 12, pueden ser poesías, sino artículos. No es eso lo importante. Lo importante es escribir lo que la inteligencia colectiva produce. ¿Cómo se puede utilizar ese espacio? Esa declaración de uso cívico no es el estatuto de una asociación privada, porque lo que pretendimos al comienzo de manera conflictual y después a través de un diálogo cada vez más abierto, fue posible también porque la administración comunal del Sindaco de Magistris eligió compartir esta hipótesis que parecía completamente loca, porque era la construcción del instituto jurídico que por cómo estaba vinculado al pasado era igual a algo nuevo. Asumió el común, la administración de la ciudad, esta reglamentación. Entonces, así como en cada espacio público existen reglas, en un parque, para entrar, se puede jugar al fútbol, en general nunca se puede jugar al fútbol, no se pueden pisar los céspedes, se puede entrar en un horario hasta cierto horario, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Este reglamento es público y todos los ciudadanos tienen que respetarlo. En este caso, el reglamento de uso colectivo está escrito por los ciudadanos mismos acerca de un espacio y el ayuntamiento dijo, bueno, vamos a ver lo que escriben, porque no se puede escribir solo los hombres blancos, por ejemplo, usan ese espacio, sino se hace un control, digamos, no sobre el contenido, sino que sobre las reglas. Después de esa declaración, el ayuntamiento la quiere y se transforma en una declaración de uso colectivo del espacio. No es entonces una cogestión público-privado. Esa es otra herramienta. Los pactos para compartir, por ejemplo, las concesiones, un sujeto jurídico que hace un acuerdo con el ayuntamiento. En ese caso no. Hay la idea de construir nuevas instituciones, dar a las asambleas ciudadanas un reconocimiento como asambleas de ciudadanos que tienen un poder decisional pequeño, pero algo que nace a nivel institucional, una pequeña, y desde ese punto de vista es una gestión directa del espacio público. Se crea comunidad, las comunidades tienen la obligación de decir cómo se maneja para que todos puedan involucrarse, pero ese es un desafío que muchas de esas realidades pueden asumir. Y es importante también que se asuma eso, porque otro de los grandes temas, ahora me pongo desde el punto de vista de los funcionarios, pues yo colaboro gratuitamente con las administraciones locales para intentar que esas experiencias sociales puedan tener un tipo de traducción jurídica y puedan sostenerse. Uno de los problemas más importantes que ponen los funcionarios es la imparcialidad. Porque esta comunidad de ciudadanos, sino otra. Acá también tenemos que empezar a pensar el derecho de otra manera. Porque la imparcialidad por concurso, el llamado público, nace por los appaltos. Es obvio que si tenemos que hacer un appalto, se hace un llamado. Entonces ver cómo se contratan personas, pero ese sería otro tema. La imparcialidad desde ese punto de vista no se hace así. Ahora fui nombrado por una fundación de Bologna
como garante de uno de los procesos de organización para responder al problema de la imparcialidad. Entonces se dice, bien, si hay un bien inmueble, hagamos no solo el llamado, sino también una discusión pública. A todos los ciudadanos que quieran utilizar esa nueva asociación vienen y preguntan, discuten, ofrecen. ¿Cuál es su proyecto? Se definió como una subasta cívica. Como una subasta cívica. Pero la inteligencia colectiva, junto a esas experiencias, ¿qué pasó? Que fueron y dijeron, nosotros somos el grupo XM24, proponemos ese espacio no por nosotros, sino por todos. Vamos a definir juntos las normas y ahí donde hay competición vamos a hacer colaboración. Y los sujetos se ponieron todos juntos. Y se encontraron ahí 10 realidades diferentes de asociaciones, colectivos. Y dijeron, nosotros ese lugar lo queremos juntos. Ahora tenemos que ver si se sabrá traducir todo eso en una nueva forma de gestión, porque es una forma de uso colectivo, porque mañana van a ser otras las realidades y querrán venir a ese lugar para utilizar ese espacio como espacio abierto y liberado. Los enemigos de esas formas de cooperación, nos damos cuenta si los miramos. Silvia Federici, George Cafensis cuentan en un ensayo como en el Maine, en los Estados Unidos, hay una cooperativa de pescadores de langostas que se pusieron juntos para pescar. Obviamente no es fácil, pero es divertido leer como uno de los enemigos más grandes es el antitrust, el paradigma neoliberal, no como fantasma, el neoliberalismo en concreto. Ustedes tienen que hacer competencia, no se pueden poner de acuerdo, porque el antitrust decía, tienen que hacer competencia, donde ellos trataban de hacer cooperación. Eso se traducía todo como un cartel. Pero otro enemigo de esas formas, los usos cívicos en Italia todavía existen, pero siempre los atacan, y el ataque empezó en 1927, cuando con una ley se impuso que la ley se disolviera. Claro, ¿quién gobernaba? Mussolini. Entonces el tema, desde ese punto de vista, es cómo hacemos para involucrar en ese proceso todos los actores. Yo estoy muy contento de un encuentro así, porque el involucramiento de profesionales, arquitectos, urbanistas, funcionarios es fundamental. Es fundamental para intentar cambiar algunos de aquellos mecanismos que son inevitables. Miren acá, este es un pequeño esquema de las actividades que se hacen en el asilo. Si miran los números, si miran, por ejemplo, 405 jornadas de pruebas, 91 grupos musicales, 110 compañías teatrales. Esto no es una forma de una singular realidad, es un proceso. Y uno de los problemas que tenían los funcionarios era nosotros tenemos que garantizar todo el rédito de los bienes. O sea, alquilar. La ciudad de Nápoles se encuentra en una crisis financiera gravísima. Desde ese punto de vista, nosotros imaginamos juntos a los funcionarios
que este proceso lo pensamos como forma de autoorganización. Entonces dijimos, podemos sustituir a eso una reditividad cívica. Y desde ese punto de vista es fundamental romper otro mecanismo que es de administración defensiva. Un poco como la medicina defensiva. Nimo, not in my office. No, por favor, no experimenten nada nuevo en mi oficina porque es un riesgo, es un problema. Es por eso que hay que intentar hacer una alianza que no es una alianza electoral y política, sino una alianza por la parte administrativa que desarrolla un papel, porque después las responsabilidades recaen también sobre esas personas. Y acá cierro. Desde ese punto de vista, otro problema es la competencia. Nosotros los funcionarios somos competentes. Chiste. La Cavallerizza di Torino, otra experiencia, por ejemplo, una gran remodelación en el escenario. ¿Quién hizo la remodelación? Puso los clavos. Cualquier actor sabe que abajo del escenario hay problemas si pones clavos. ¿Por qué? Porque saltó la calefacción. La inteligencia de los sujetos que hacen commoning hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla dándole la posibilidad de crear directamente las reglas. Y acá llegamos a lo último, a la última parte. Este proceso de cómo se decide juntos, escribimos juntos las reglas, esto produjo otras reglas. En Nápoli se reconocen, después del asilo, otras 8 experiencias construyeron otras declaraciones de uso colectivo. Se hizo una batalla para hacer que en otras realidades italianas se pueda reconocer esta fórmula, y la paradoja es que ahí donde la ciudad metropolitana dice, yo no hablo con ustedes porque son ilegales, los ciudadanos se presentan con una forma de autorregulación jurídica nueva, entonces se crea el pánico. Desde ese punto de vista, el verdadero elemento por el que llamamos bienes comunes emergentes es que ahí donde el elemento calificante de categoría de bienes comunes es entonces, en ciertos casos, con respecto al público, la diferenciación, no la propiedad que viene defendida como propiedad pública, sino una gestión directa. En cambio, en otros casos donde tenemos bienes comunes necesarios por la supervivencia del ecosistema, el agua, por ejemplo, no puedes tener la gestión directa de la ciudadanía, pero puedes tener la participación de la ciudadanía en ciertos casos. Entonces ven como en ciertos casos, bienes comunes emergentes y necesarios, lo principal es la participación directa de los ciudadanos. Este es el elemento que lo cualifica de manera diferente. Cierro. Público, privado y común son 3 dimensiones necesarias. Vivimos en un mundo donde lo común se ocultó, se escondió. Y no es el común de los bienes materiales, sino el común de las decisiones comunes. ¿Y saben por qué se escondió? No porque hubo alguien malo, sino porque si vamos al comienzo de la modernidad con Hobbes, el Leviatán nace porque era la época de las guerras de religión. Hobbes decía, yo tengo un hermano gemelo, el miedo. Porque su madre se escapaba de las guerras de religión. Guerras entre ciudadanos antes que entre estados. Entonces el verdadero objetivo, si queremos golpear la verticalización, es hacer de manera de construir formas de libertad y autoorganización y confianza directamente entre ciudadanos, de usar herramientas de mediación, pero de hacer de manera de que sea lo más posible, porque son siempre los fantasmas lo que determinan los miedos peores. Puede cerrarse. Y con esto les digo la última citación, la última cita, porque este es un tema de libertad. La libertad no es una palabra neoliberal. Rosa Luxemburg escribía: la libertad
solo para los que siguen los miembros del gobierno, no es libertad. La libertad es siempre únicamente la de quien la piensa de manera diferente, no por fanatismo de justicia, sino porque todo lo que educativo, purificador, proceda de la libertad política depende de esa condición y pierde cada eficacia cuando la libertad se hace privilegio. Ahí va, los bienes comunes urbanos y muchas experiencias que están vinculadas a eso pueden ser el lugar donde nace eso.